Familia, comunidad y sociedad. Nivel inicial. Depende de qué género estemos hablando, pero generalmente siempre a la mujer es que pues le pegan, la insultan verbalmente. Sesión 80. A la mujer en casa, ¿nada le pasa? Propósito. Identificarás los tipos de violencia de género. Para conocer más sobre este tema, hoy nos acompañan la doctora Marta Patricia Castañeda Salgado, doctora en Antropología y miembro del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades en la Universidad Nacional Autónoma de México, y la doctora Abigail Huerta Rosas, doctora en Ciencias Sociales y Políticas y socióloga, especialista en género y sentimientos. Muchas gracias por acompañarnos a las dos. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Al contrario, muchas gracias por la invitación. Esto es Familia, Comunidad y Sociedad. Bienvenidos. ¿Qué tipos de violencia de género existen? Bueno, pues para dar inicio pido la colaboración de nuestra invitada, la doctora Abigail Huerta Rosas. Doctora, ¿nos puede decir, por favor, qué tipos de violencia de género existen? Sí, los tipos de violencia de género los podemos entender en 4. Violencia física, es decir, todo tipo de coacción donde hay un contacto cuerpo a cuerpo para someter a la víctima y que haga mi voluntad o la voluntad del victimario. Violencia psicológica, donde no es necesario que haya un contacto físico, pero por medio de agresiones, insultos, ofensas verbales, se somete a la víctima. Violencia sexual, donde por medio de contactos físicos de tipo sexual se somete a las personas. Y violencia económica, es decir, por medio del control de los bienes materiales, de los dineros, se busca someter a las personas. Para continuar reflexionando sobre el tema, damos la palabra a nuestra siguiente invitada, la doctora Marta Patricia Castañeda Salgado. Adelante, doctora. Cuando hablamos de tipos de violencia, podemos hacer una distinción entre 2 grandes líneas para caracterizarlas. Por una parte tenemos los tipos y modalidades definidos en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en donde se incluye la violencia física, la violencia psicológica, la violencia en el ámbito familiar, la violencia laboral, la violencia patrimonial, la violencia económica, la violencia institucional y la violencia comunitaria. Desde el punto de vista del análisis social, de la teoría social, podemos incluir además la violencia simbólica. Cada uno de estos tipos, modalidades, conceptos o categorías sobre la violencia está enfatizando algún aspecto en particular y algún tipo de relación específica entre la persona que es objeto de la violencia, otras personas y las instituciones mismas. En ese sentido, ha quedado más o menos establecido que la violencia sexual, la violencia psicológica, la violencia económica suelen ser ejercidas directamente por la pareja o alguna persona muy cercana a la mujer que vive esta condición. Sin embargo, las otras violencias son más estructurales, dependen mucho más del contexto social más amplio de las instituciones, y lo que atraviesa todas estas formas es la violencia simbólica. La violencia simbólica se refiere a todos aquellos sobreentendidos, a todas aquellas prácticas que han quedado naturalizadas, que ya no son consideradas como violencia por el conjunto social, pero que están ahí latentes como la gotita que va horadando poco a poco la piedra, porque tienen que ver con gestos, con actitudes, con palabras reiteradas, con conceptos, con estereotipos que se plantean reiteradamente, que van reforzando la violencia que se ejerce, pero al mismo tiempo son tan sutiles que no se reconocen como tales. Ahora demos paso a la siguiente pregunta. ¿En qué ámbitos hay mayores índices de violencia de género? Doctora Marta Patricia Castañeda Salgado, ¿dónde ocurren con mayor frecuencia los casos de violencia de género? Y en esta misma línea, coméntenos quiénes serían los principales agresores o victimarios. La violencia de género está sumamente extendida, es generalizada, la podemos ubicar prácticamente en cualquier espacio de convivencia entre seres humanos. Sin embargo, las estadísticas muestran
que la mayor incidencia tiene lugar en el ámbito de lo doméstico, en el ámbito de las relaciones familiares, de pareja, con las personas más cercanas. Y en ese sentido es uno de los focos de atención en las medidas de prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia. Trabajar mucho en el ámbito de lo doméstico sin descuidar el ámbito de lo privado, de lo público, donde también tienen lugar innumerables prácticas violentas. Toca el turno a la doctora Abigail Huerta Rosas. Veamos qué nos comenta sobre este punto, por favor. Los ámbitos en los que más se desarrolla o se gesta la violencia de género es en los ámbitos privado, es decir, la familia, en los espacios laborales, educativos, es decir, todos estos espacios donde existe la posibilidad de las relaciones de poder. En este sentido, ¿quiénes son los que principalmente ejecutan esta violencia? Suelen ser los hombres, es decir, los que tienen el poder al interior de la familia, los jefes, que por lo general son hombres, los docentes, es decir, en todos los espacios donde hay relaciones de poder, donde encontramos una relación piramidal entre hombres y mujeres, es que se da la violencia y casi siempre la ejecutan los hombres hacia las mujeres. Es momento de pasar a la última pregunta. ¿Qué acciones se recomiendan en caso de violencia del género? Doctora Abigail Huerta Rosas, por favor, díganos qué tipo de acciones o procedimientos son recomendables para que las mujeres violentadas puedan resarcir los daños causados por su agresor. Es sumamente importante que la víctima conozca lo que es la violencia intrafamiliar y la violencia de género para que entonces sea consciente de que esta relación que ella está viviendo es una relación violenta. En este sentido, yo destacaría que como un primer momento es conocer y hacer consciente que ese tipo de relación donde hay violencia no es una relación adecuada, genera sufrimiento y muchísimo dolor. Una vez que yo conozco y soy consciente de esta situación, lo más importante es comunicar a las personas que están a la mano, a las personas que sabemos nos pueden ayudar y en un segundo momento acudir a las instituciones que nos pueden brindar ayuda, como puede ser asesoría legal, asesoría psicológica. Es sumamente importante que la víctima sepa que cuenta con una red de apoyo íntimo, emocional, familiar y en un segundo momento institucional. Es decir, que hay leyes que la pueden apoyar para que pueda salir de este tipo de relación. Doctora Marta Patricia Castañeda Salgado, ¿qué nos puede comentar usted al respecto? El campo de las acciones es muy variado, pero lo primero y lo más importante es que las mujeres que viven cotidianamente violencia sean capaces de identificarla, sean capaces de ponerle nombre a aquello que viven día tras día y que puedan hablar al respecto. Hablar sobre la violencia es un paso fundamental para poder pasar a otros ámbitos como son el de la denuncia ante una autoridad judicial. Sin embargo, no es recomendable que una mujer recurra al ámbito legal sola, aislada, sino más bien en compañía, que pueda contar con un grupo de personas solidarias que le apoyen física, emocional, económica y jurídicamente para poder llevar a cabo una buena denuncia. Y lo más importante en todo esto es considerar que la violencia no es natural, no es lógica, no es algo que sea inherente a las relaciones humanas. Por el contrario, todas las formas de violencia son un delito y en tanto que delitos deben ser denunciados y castigados. Quiero agradecer de manera muy especial a la doctora Abigail Huerta Rosas y a la doctora Marta Patricia Castañeda Salgado por haber participado en nuestro panel de opinión y compartir con nosotros sus conocimientos. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Al contrario, Gabriela, muchas gracias a ustedes y ojalá esta información sea útil para sus estudiantes. En nuestra cápsula de esta sesión le presentamos el artículo 21, perteneciente al capítulo 5 de la violencia feminicida y de alerta de violencia de género contra las mujeres, de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Vamos a verlo. La violencia feminicida
es la forma extrema de violencia de género contra las mujeres, producto de la violación de sus derechos humanos en los ámbitos público y privado, conformada por el conjunto de conductas misóginas que pueden conllevar impunidad social y del Estado, y pueden culminar en homicidio y otras formas de muerte violenta de mujeres. En esta sesión identificamos los tipos de violencia de género, los ámbitos donde hay mayor incidencia de este tipo de violencia y qué se debe hacer en caso de violencia de género. Esperamos que la información presentada en esta sesión contribuya a reflexionar sobre la violencia de género. Esto fue Familia, Comunidad y Sociedad. Una vez más, agradezco su compañía. Ustedes ya vieron y escucharon. Ahora, saquen sus propias conclusiones.